tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces nos encontramos con el inicio del panorama. Jesús todavía estaba en la tierra y Jesús enseñó. Primero vemos que estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles cosas ineludibles. De hecho, dicen muchos escritores o teólogos que si se hubiera escrito los actos de Jesús después de su resurrección, no alcanzarían todos los libros del mundo para escribir todo lo que Jesús hizo en esos 40 días. Entonces, Hechos es una continuación de Lucas. Vamos a Lucas. Vamos rápidamente a analizar cómo es que inicia el Evangelio de Lucas y cómo iniciamos el libro de los Hechos. Lucas 1 del 1 al 4 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministrados de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y dice Hechos 1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día de hoy, hasta el día en el que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces nos damos cuenta, primero, que Lucas, al ser médico, tenía unos estudios pues elevados, no era cualquier tipo de persona. Y nos damos cuenta que Lucas, al narrar todos los acontecimientos de Jesús, dice que él se puso a investigar y que empezó y que reunió todas las bases para poder escribir el Evangelio de Lucas. Entonces nos encontramos con el libro de Hechos y pasa exactamente lo mismo. Que Lucas, y de hecho lo vamos a ver más adelante, Lucas es mencionado en varios capítulos, en varios versículos del libro de Hechos. Entonces nos damos cuenta que Lucas estuvo presente en casi todos los acontecimientos que vamos a analizar en el libro de Hechos. Entonces nos damos cuenta que el libro de Hechos es un libro que ha sido escrito primero con la guianza del Espíritu Santo, ¿no? Con la inspiración. Segundo, que la persona que escribió el libro de los Hechos era una persona estudiada que hizo bien su trabajo, porque muchas veces si yo le pongo a un niño que va en la secundaria a hacerme una investigación, pues me va a traer lo de buenas tareas. Pero si yo le pido, por ejemplo, a Yair o a Marianita, investígame este tema, pues va a ir a diferentes fuentes para poder recaudar una información más completa. Porque de hecho en la universidad es lo que nos dicen: no saquen todo de internet, vayan a los libros, porque en internet hay mucha información y la mayoría es cierta, pero luego mucha de esa información no es la correcta. Entonces nos damos cuenta que el libro de los Hechos es un libro que viene bien estipulado y que viene perfectamente escrito. Dice, Lucas enfatiza aquí que el Evangelio es solamente el comienzo de lo que Jesús hizo. Entonces, el Evangelio de Lucas, ¿qué nos está enseñando? Que es el comienzo de lo que Jesús hizo, de su llegada.
Y el contenido de los hechos es una continuación de los actos de Jesús, aunque ahora a través de sus discípulos. Entonces vamos a ver y nos vamos a dar cuenta, porque de hecho sus Biblias dice Hechos de los Apóstoles, pero en realidad el nombre que debe de llevar es Hechos de Jesús y del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque la obra no los hicieron los apóstoles. Toda la obra, y lo vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos, fue realizada por el Espíritu Santo. Por eso es que la mayoría de la palabra Espíritu Santo viene en el libro de los Hechos, porque su influencia fue completa en este libro. Vamos a Lucas 24, 49 al 52, el final del Evangelio de Lucas, para que veamos cómo es que termina el Evangelio y cómo continúa en el libro de los Hechos. Del 49 al 52 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. El evangelista resume brevemente lo que va a narrar más a detalle en el comienzo de los Hechos. Vemos que aquí es como una pizca de lo que vimos en el libro de los Hechos, que comenzamos con el libro de los Hechos. Aquí nada más dice que estuvo Jesús, que les iba a enviar la promesa que era el Espíritu Santo, y se brinca hasta que estaban en Betania y el Señor Jesús fue llevado. Y en el libro de los Hechos leímos cómo es que este Lucas empieza a desarrollar más completamente qué fue lo que estuvo haciendo Jesús después de su resurrección. Les estuvo enseñando, les estuvo dando conocimiento, y nos narra exactamente cómo Jesús estaba hablando con sus discípulos, les estaba dando la promesa del Espíritu Santo, les estaba mandando que se quedaran. Era un mandamiento, era una orden. No les estaba preguntando a sus discípulos, si quieren quédense. No, les estaba diciendo, aquí se tienen que quedar hasta que venga el Espíritu Santo. Estos primeros versículos de Hechos también recalcan la importancia del Espíritu Santo, que es lo que les acabo de mencionar, que es una de las características del libro de Lucas y de Hechos, que exaltan a la persona del Espíritu Santo. Hechos de los apóstoles o de Jesús. El libro de los Hechos es un relato de los actos de Jesús a través de sus seguidores. Entonces nos damos cuenta que inclusive lo seguimos viviendo hoy en día, que la iglesia no hace nada. Sí hace, pero ¿quién es el que nos ha llamado? ¿Quién es el que nos da poder? ¿Quién es el que nos dirige? El Espíritu Santo. Entonces todo lo que hacemos no es nosotros. Y a veces muchas iglesias se jactan, ¿no? No, es que mi iglesia hizo esto, es que mi iglesia trajo tanta gente, pero en realidad, ¿de quién es la obra? De Dios. Nosotros no hacemos nada. Entonces el libro de los Hechos es Hechos de Jesús por medio del Espíritu Santo actuando a través de sus discípulos. Porque en realidad lo vamos a ver más adelante. Con la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés, fue cuando ellos empezaron a obrar en el nombre de Dios. Porque nos dimos cuenta que cuando ellos estaban esperando en Jerusalén, pues no estaban haciendo nada en Jerusalén. Ya después de que viene el Espíritu Santo, es cuando empiezan y se empiezan a esparcir para predicar el Evangelio. Hechos 1.3, vamos a Hechos 1.3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí nos está diciendo, dice el manual, el tiempo que Jesús estuvo con los discípulos después de resucitar y antes de ascender al cielo fueron 40 días.
Él demostró que había resucitado y en ese tiempo instruyó a los discípulos acerca del reino. Entonces, la obra de Jesús después de haber resucitado fue de enseñar a sus discípulos. Acuérdense, ¿cuántos días estuvo Jesús con ellos? 40. La obediencia de los discípulos. Vamos a ir rápido porque los temas que vamos a ver son muy largos, así que nos vamos a ir. Ya si alguno de ustedes presenta alguna duda o quiere comentar, que sea breve, que no nos tardemos en tantos testimonios. La obediencia de los discípulos. El lapso transcurrido entre la muerte de Jesús en la fiesta de la Pascua de los judíos y el derramamiento del Espíritu en la fiesta de las primicias, también llamada fiesta de las semanas o Pentecostés, fue 50 días. O sea, Jesús murió y murió en la Pascua. Resucitó a los 3 días y de la Pascua al Pentecostés, ¿cuántos días fueron? 50 días. Que fueron 40 días donde Jesús les estuvo enseñando y 10 días que los discípulos, ¿qué estuvieron haciendo? Esperando, obedeciendo. Eso quiere decir que los discípulos tuvieron que esperar 10 días después de la ascensión de Jesús para recibir la llenura del Espíritu Santo. Y vemos cómo desde aquí se empieza a hablar de la obediencia, hermanos, que es un tema muy importante en nosotros. Obediencia. Siempre es obedecer. A veces no entendemos a nuestro pastor o a nuestros líderes de algunas cosas que dicen o que dirigen en el ministerio o que están guiando. No lo entendemos muchas veces. Pero Dios, ¿a qué nos manda? De hecho, en Romanos nos dice: sujétese toda persona a las autoridades superiores, porque las que están puestas por Dios. El que se resiste, no resiste a estas personas, sino que resiste a Dios y acarrea condenación para su vida. Entonces vemos que desde el principio, para ser llenos, para que los discípulos pudieran ser llenos del Espíritu Santo, porque ya el Espíritu Santo les había sido dado cuando Jesús los mandó. Cuando sopló Jesús y les dijo: vayan y prediquen. Y después dice Jesús, cuando resucita: van a ser llenos del Espíritu Santo, porque yo me he de ir, pero les voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Entonces vemos cómo obediencia. Imagínense, 10 días. Ellos no sabían qué día iba a pasar. Ellos estaban a la expectativa. Y muchas veces así nosotros decimos: es que yo siento que está equivocado mi pastor o mi líder, es que debería de hacer esto o lo otro, o es que ¿por qué nos dijo que no? ¿Por qué nos dijo que sí? Hermano, nosotros simplemente obediencia y poner todo en manos de Dios. No sabemos, o sea, Dios es tan soberano que usa cualquier cosa para probar nuestra vida, para ver si de verdad estamos creciendo, para ver si de verdad estamos madurando, porque muchas veces tenemos cierto tiempo en la iglesia o cierto conocimiento y pensamos que ya estamos top, que ya somos el apóstol Pablo y nos sentimos bien sabrosos. Pero viene el pastor y te dice: hermano, no haga esto. Te prendes. No, ¿por qué? Y hermano, tenemos que ser sensibles a Dios. Dios está viendo de qué somos hechos. Dios está calando nuestra vida para que maduremos. Porque si nosotros encontramos áreas en nuestra vida que están incorrectas o que no están bien, ¿para qué son? Para corregir, no para llorar, irnos de la iglesia. Aquí no hay amor, sino para cambiar. Todo es para cambiar. Por eso nuestros padres, cuando éramos chiquitos, nos corregían de ciertas cosas o nos decían: haz esto, haz el otro. ¿Para qué? Para que cambiáramos, para que si a lo mejor brincaba en la cama y me dicen: no brinque, ¿qué tenía que hacer? Dejar de brincar. Entonces todo lo que Dios obra en nuestras vidas es para obedecer. Los versículos 4 y 5, vamos a volver a leerlos rápido. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice, enseña o relata una parte importante de la enseñanza de Jesús.
Durante esos 40 días de orientación, los discípulos debían esperar la llegada del Espíritu Santo antes de intentar hacer algo. Antes de que los discípulos fueran a hacer la obra a la que ellos fueron mandados, tenían que esperar al Espíritu Santo. Y es otra enseñanza que tenemos que aprender, o que ya sabíamos, pero a lo mejor se nos ha olvidado, que todo es de Dios. Y si nosotros no encomendamos todo lo que vamos a hacer a Dios, nos va a ir mal. Por eso, antes de hacer las cosas, orar, hermano, orar siempre, porque Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. ¿Y cómo le decimos a Dios, Señor, encomiendo a ti mi camino? Si no, antes de hacer las cosas yo no lo pongo en sus manos y yo no oro antes. Entonces estamos equivocados diciéndole a Dios, te encomiendo mi camino, si no ponemos nuestras decisiones en las manos de Dios. Entonces, antes de que los discípulos hicieran la obra evangelística, tenían que esperar al Espíritu Santo. El versículo 5 repite lo que dijo Juan el Bautista en Lucas 3:16. Ahí usted lo anota y lo ve después. Esto es de suma importancia para la iglesia hoy en día. Igual que los discípulos de hace 2000 años, todavía hoy necesitamos el poder y la dirección del Espíritu para servir a Dios en la iglesia. Hermano, esto es muy importante. Necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe en todo lo que vayamos a hacer. Porque si Él no nos guía, dice la palabra, que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Porque nosotros pensamos que hacer algo está bien. Y a lo mejor sí está bien. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Siempre es lo que Dios quiera. Porque recordemos que fuimos comprados con sangre. Ya nuestra vida ya no es nuestra. Y si ya no es nuestra, ¿qué quiere decir eso? Que todas mis decisiones las tengo que poner en manos de Dios. Yo, en mi carrera, cuando iba a elegir qué carrera estudiar, no sabía. Yo quería estudiar mercadotecnia. Y estuve orando, Señor, yo quiero estudiar esto, ahí jalan varo. Pero ¿qué es lo que tú quieres? Y estuve orando como 2 meses y ya me iba a inscribir. Y me habló Dios a través de mi papá, a través de la pastora Tati, me habló a través de un pasaje. Y Dios me dice, no, vas a estudiar arquitectura. Y yo, Señor, son de las más difíciles. Está medicina, está derecho y arquitectura. Son de las 3 más difíciles, que no vas a dormir, que gastas un buen de varo. No, Señor, yo quiero algo más relax. No, vas a estudiar eso. Bueno, me metí. ¿Y cómo supe que fue voluntad de Dios? Porque terminé. Entonces, hermano, todos nuestros sueños tenemos que hacerlos a un lado y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque Dios es Dios y es soberano y Él es maravilloso. Y lo que nosotros quisiéramos o pidiéramos, o nuestras metas, no se comparan en nada, hermanos, a lo que Dios tiene para nosotros. Es mucho mejor lo que Dios quiere para nosotros. Es lo mismo, Dios me habló con lo de la ayuda idónea. Me dijo Dios, ¿quieres lo que tú quieres o quieres lo que yo quiero para ti? No, pues lo que tú quieres, Señor. Entonces, camina, sé paciente. Cotorréate a los hermanos, pero tú sé paciente. Entonces, hermano, les hago esta pregunta y sí respóndame. ¿Quieren lo que ustedes quieren o quieren lo que Dios quiere para ustedes? No todos. Porque nosotros la regamos. Lo dijo la hermana. Nosotros fallamos. Nosotros vemos apariencias. Pero Dios ve el corazón. Dios ve el panorama completo, hermano. La ascensión de Jesucristo, lo acabamos de leer, Hechos del 6 al 11, ya lo leímos. Vamos a 2 de Samuel 7, hermano, porque ahí se nos da la promesa del rey que iba a gobernar. Samuel también es un libro histórico. Un día les voy a hacer examen de los libros de la Biblia a ver si se lo saben de memoria.
Yo les soy honesto, nada más me sé el Antiguo Testamento y el principio del Nuevo, me faltan los demás. Pero ya voy avanzando. ¿Usted cuánto se sabe? Nada más el Pentateuco, ¿no? Nada más la Torá. ¿Qué es la Torá? ¿Y el Tanaj? Es todo el antiguo. Ay, hermanos, me sorprende. 7 del 12 al 17, dice. Segunda, dijiste. Segunda de Samuel 7, 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, aquí Dios le está dando el pacto a David, a su descendencia. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de los hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada de tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Dios prometió que un descendiente de David tendría un reino perpetuo. La nación estuvo esperando un Mesías que les librara de los opresores y que restaurara el reino. Nos damos cuenta, y en el contexto de la venida de Jesús, ¿qué es lo que estaba esperando el pueblo de Israel? Un Mesías militar que los liberara de la esclavitud del imperio romano. Querían un jefe militar que los librara. Pero vino Jesús, ¿y qué dijo? Yo no vengo solamente por este pequeño rebaño de israelitas. Yo vengo por todo el mundo. Y Él nos enseñó que en vez, o que la guerra no era física, sino espiritual. Y que podríamos nosotros vencer el mal haciendo el bien. Porque ¿cómo se vence el mal hoy en día? Con mal, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Historias de gente que es de pandillas. Me matan a un amigo, ¿y qué hace la pandilla? Va y se desquita y mata a otro. ¿Y qué hace la pandilla? Va y se desquita al otro. Pero ¿qué dice Jesús? Tú tienes que perdonar, tú tienes que amar a tus enemigos. Entonces nos dimos cuenta que por eso rechazó el pueblo de Israel a Jesús, porque ellos esperaban un Mesías militar. Y la pregunta que vimos en Hechos 1:6, no quite su dedo del renglón del libro de los Hechos, que lo vamos a estar estudiando. La pregunta que le hicieron los apóstoles. Entonces se habían reunido los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Qué es lo que le estaban preguntando? Ellos estaban esperando que los liberaran de los romanos. Pero el plan de Dios era diferente, su reino era más amplio. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Sabe cuál es el plan de Dios? Incluyendo a los gentiles. No, ¿sabe cuál es el plan de Dios? Somos cristianos, hermano. La salvación de la gente. Reconciliar a los pecadores con Dios. Ese es el plan perfecto de Dios. Que Jesús vendría, derramaría su sangre y nos limpiaría de pecado. Ese era el plan perfecto de Dios. Dice el manual, los versículos 7 y 8 nos enseña que ese no era el plan divino por el momento. El plan de Dios era extender el testimonio de Jesús, el evangelio, entre todos los pueblos y hasta lo último de la tierra, antes de la segunda venida de su Hijo. ¿Qué nos dice en Lucas 21:9? También el versículo 8 enfatiza que es necesario dar ese testimonio de Jesús
el Evangelio en el poder del Espíritu. En el versículo 8, vamos a leerlo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para ser testigos necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, hermano, la más grande enseñanza que vamos a ver hoy a través del manual es la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es de suma importancia. Muchas veces, y una frase que yo escuché en la semana, decía: tú hablas con Dios, tú lees la palabra de Dios y es el Espíritu Santo hablándote a ti. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios y le hemos hecho caso? Muchas veces hemos sido desobedientes. Dios habla a nuestra vida, nos despierta en la madrugada a orar, y ¿qué hacemos? Nos hacemos, ¿no? Es que mañana tengo que trabajar, Señor. No lo decimos, pero lo pensamos, ¿no? Chino, quiere que el Señor, no, pero mañana tengo que trabajar. ¿Y qué haces? Te duermes. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios, hermano. Hechos 1:8 no es un bosquejo de la organización del libro, porque dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No está expresando una organización del libro, que empezaron en Jerusalén, luego que se fueron a Judea, luego a Samaria. No es un bosquejo. Expresa el plan de Dios para la extensión del Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, naciones, lenguas y culturas del mundo. Es simplemente, está diciendo Jesús, que su evangelio iba a ser predicado en todo el mundo. Eso lo dice en Lucas 24:47. Los versículos 9 y 10 narran la ascensión de Jesús. Ya lo leímos. Jesús ya había aparecido y desaparecido antes. Está en Lucas 24:15, 31, 34 y 36. Después de que resucitó, Jesús venía con sus discípulos, se desaparecía a unos, desaparecía, iba con otros, desaparecía, iba con otros. Pero la ascensión marcó su partida física definitiva. O sea, cuando Jesús subió al cielo, nos estaba diciendo que solamente Él vendría hasta su segunda venida, cuando Él vendría por nosotros, a establecer su reino, a derrotar al maligno, solamente hasta ese tiempo. Pero era una ida definitiva. Y Jesús nos dijo, ¿no?, que ¿qué nos iba a preparar allá en el cielo? Morada. Los 10 días de espera. Vamos a leer Hechos 1 del 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como unos 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu, que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, pero tenía parte en este misterio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Qué no Judas se murió ahorcado? Sí, pero cuando cayó... No te lo vamos a ver. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Los apóstoles que figuran más o que son más mencionados en el libro de los Hechos es Pedro, Jacobo y Juan. Son los tres que más se mencionan. Obvio, ya viene después el apóstol Pablo. Pero los tres de los primeros 12, Pedro, Jacobo y Juan. No hay que pensar que algunos apóstoles no hicieron nada, que anduvieron de flojos. Solo que Lucas no menciona sus nombres en Hechos. Recuerde que el evangelista seleccionó entre muchos eventos y decidió narrar solamente los que le parecían acordes con sus propósitos. Solamente escogió, o sea, no sabemos. Hubieron muchísimos más eventos que ocurrieron a los apóstoles, y solamente los que están escritos aquí fueron los que Dios, a través de Lucas, decidieron poner para que nosotros supiéramos acerca de la obra del Espíritu Santo con la iglesia que iba naciendo. Hechos se enfoca sobre todo en Pedro, capítulos del 1 al 12, y Pablo del 13 al 28. Son capítulos donde la figura principal son estos dos apóstoles, como ejemplos de la manera en el que el testimonio de Jesús fue llevado. Entonces estos dos apóstoles son nombrados en el libro de los Hechos para dar testimonio de cómo Jesús fue proclamado en todas las naciones. Hechos 1:14 es el primero de varios pasajes de este libro donde Lucas da un resumen de las actividades de la iglesia. Hechos 1:14, ¿qué dice? Todos estos, o sea, los que estaban reunidos, ¿qué eran cuántos? 120. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Entonces aquí Lucas nos está dando en pequeños rasgos el resumen de lo que hacía la iglesia en ese tiempo. ¿Qué hacían? Unánimes, juntos. Y vamos a ver siguientes resúmenes de lo que la iglesia hacía en Hechos 2, del 42 al 47, 4, y aquí están todos los pasajes donde Lucas empieza o desarrolla en poco lo que la iglesia se estaba haciendo en ese tiempo. Es como un resumen de que, es como cuando usted va a dar el reporte de su ministerio, los que están o dirigen un ministerio, y le dicen: pastor, hicimos esto, tal fecha, hicimos esto. Está solamente dando las actividades que realizaba la iglesia en ese tiempo. Los versículos anteriores comentan el desarrollo y progreso de la iglesia e indican cómo es la vida interna de la comunidad. Por eso son importantes para la iglesia actual como patrones o modelos de comportamiento recomendables, porque muchas veces nosotros como iglesia venimos, escuchamos y nos vamos, y yo en mi vida, y no me meto en la de los demás, pero nos damos cuenta que los inicios de la iglesia, ¿cómo eran? En coinonía. No había reuniones los domingos, sino que ellos se reunían todos los días, leían las escrituras, hablaban de parte de Dios y compartían el pan, el alimento, y ayudaban a los necesitados. Por eso es que el libro de los Hechos podemos tomar algunos rasgos que la iglesia tomaba, porque muchas veces lo dejamos, hermano. Muchas veces, como dice el pastor, no forma parte de la iglesia. ¿Cómo formamos parte de la iglesia? Aportando y siguiendo la visión. Entonces, hermanos, si no formamos parte de la iglesia, entonces
Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios, que se reunían y estaban todos juntos, unánimes. Por eso es que el pastor dice, conózcanos, hermano, a los nuevos, o a los que... Hay muchos hermanos que ya llevan como 3 años y ni siquiera los conocemos, o ni siquiera nosotros nos acercamos a hablarles. Entonces tenemos que cambiar esos aspectos, porque la iglesia cuando inició estaba unánime. Pero en algunos casos será necesario examinar factores culturales o sociales para poder discernir el significado y la aplicación de esos resúmenes a nosotros. Pero en el caso de Hechos 1:14, la interpretación y aplicación son fáciles. Debemos imitar a los primeros creyentes en su perseverancia en la unidad y la oración. Chin, que mi hermano se enojó conmigo, pues ahí déjalo que se muera, ¿no? Así somos, la verdad, la neta. No buscamos reconciliarnos con los hermanos los unos a los otros. No somos empáticos con los demás. No, es que no haga eso, hermano, deje mi audio. Y lastimamos a los demás hermanos, cuando ellos a lo mejor vienen con un corazón sincero. ¿En qué les ayudo? Muchas veces la forma en la que nosotros les hablamos daña a la gente, hermano. Y hablamos muy golpeados y decimos, es que yo así soy. No, hemos sido hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas, que eras gritón, que eras con mala cara, ¿qué? Quedó atrás. Yo ponía de pretexto eso, que yo era bien callado. Usted me hubiera conocido cuando apenas iniciaba la iglesia, los primeros 5 años de la iglesia Miesnexlalpan, y yo era súper tímido, hermano. La primera vez que pasé a cantar fue en un evento de niños aquí al lado, y no pasé a cantar porque mi hermana iba a pasar conmigo, pero mi hermana ese día se había ido con mi tía y no llegó. Y yo hice mi berrinche, lloré y le dije a mi papá, no voy a pasar. Yo era súper tímido, hermano. No le podía hablar a nadie. Tenía la autoestima baja por lo de mi piel. Entonces, yo así crecí. Pero ¿qué pasó? Que Dios me hizo y ahora me ve, ¿no? Y me conoce como soy. Ya sabe, ¿no? Ahora para que me callen, ¿no? Ahora hasta me regañan mis papás de que no digas eso. No te los cotorres a los hermanos, ¿no? Pero yo así no era. ¿Por qué? Porque fui transformado. Porque estamos madurando en el conocimiento de Dios. Entonces, hermano, los que están aquí, cuando traten con los demás hermanos, traten con amor. ¿Quiénes son los más importantes los domingos? El Espíritu Santo y Dios es el centro. Pero ¿quiénes son los más importantes en un culto el domingo? Los nuevos. ¿Y qué pasa? Ya llevamos 10 años y ahí estoy en mi silla aplastadote y veo un hermano nuevo que llega y él está parado, pero como no hay sillas, ¿qué haces? Hasta volteas a ver. Ahora te despiertas y ves tu Biblia. Y ahora sí lees. Pero los más importantes, a los que se les debe de dar preferencia, es a los nuevos. Quitar a los pastores de enfrente, inclusive a mí que yo me siento enfrente, quitarlos y decirles, hermanos, aquí está su lugar especial. Hay varones, pero que no son sillas. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que esas actitudes que nosotros tenemos de empatía, porque decimos, es que yo soy maduro y si yo le hablo, pues a lo mejor yo sé que él va a entender. Pero no son todos, hermano. Yo a usted le puedo hablar fuerte, pero a otros hermanos tengo que tratarlos diferente porque van empezando. Porque si no se van a ir a Mies Prados o Tecámac. Vamos a ver la explicación de la traición de Judas y la sustitución de entre los 12 apóstoles. Lo acabamos de leer, ¿no? Que dice y nos enseña una historia, o nos dice otra forma en la que murió Judas. Aquí en Hechos dice que murió, ¿de qué? Cayó de cabeza ahí. Se abrió y salieron los sesos. Pero los evangelios, ¿qué nos dice? Que murió ahorcado.
Este pasaje presenta dos dificultades al leerlo superficialmente, que es lo que muchos hacemos, que leemos la Biblia como y acabé mi devocional, ¿no? Pero vamos a irlo analizando. El número 1, ¿cuál es la primera dificultad? El fin de Judas aquí parece diferente una caída al que narra Mateo 27 del 3 al 8, que dice que murió ahorcado. Y la segunda dificultad, los discípulos escogen a la persona que reemplaza a Judas mediante un acto de suerte. Luego el escogido, aquí me equivoqué, Matías, no aparece en el resto del Nuevo Testamento, ¿no? Los versículos 16 y 22 hacen un resumen de lo que Pedro dijo al grupo de discípulos. La frase era necesario en el versículo 16, vamos al versículo 16, dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que en el Espíritu Santo habló antes por la boca de David. Esta frase, era necesario, una de su traducción griega es dei, D-E-I, dei, que es un uso muy frecuente en Lucas. Lucas lo usa 18 veces y Hechos 22 veces. Un total del 39% de su uso en el Nuevo Testamento. Entonces esta frase, era necesario o es necesario, casi siempre se refiere a la necesidad divina de algún suceso. Quiere decir que ese es el plan de Dios. Cuando vamos a leer en la palabra de Dios, la mayoría de las veces, en este caso que estamos leyendo, es necesario, quiere decir que es un plan divino, que Dios, la circunstancia que está pasando cuando estamos leyendo ese pasaje, quiere decir que es un plan de Dios, que Dios lo estableció. Uno de los temas en que Lucas hace énfasis es el cumplimiento del plan de Dios. Otro de los puntos importantes que Lucas trata en el libro de los Hechos es que Dios cumple su plan y va a usar cualquier medio, pues Él es Dios, para que se cumpla su propósito. El primero, ¿cuál era? El Espíritu Santo, que necesitamos su influencia total en nuestra vida. Y lo segundo es que enfatiza en el plan de Dios. ¿La muerte de Jesucristo era plan de Dios? ¿No? ¿Muchos son ateos? Sí, era plan de Dios. ¿Lo mataron o Él dio su vida? ¿Por qué? Porque Él ya sabía, ¿no? Por amor a nosotros también. Pedro basa su conclusión acerca de esa necesidad divina en dos citas tomadas en los Salmos 69:25 y 109:8. Las dos citas del Antiguo Testamento hablan de una persona justa que sufre traición, injusticias y falsas acusaciones. Son estos pasajes que acabamos de leer en el 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, Salmo 69:25: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Y Salmo 109:8: tome otro su lugar. Entonces Lucas está basando o está tomando estos pasajes del libro de los Salmos. ¿Y de qué tratan estos salmos? De una persona justa que sufre traición. Es el intervalo de Judas, el traidor. Fue contado entre los apóstoles y tuvo parte en su ministerio, porque dice más adelante: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos... no es antes.